En esta parte del video vamos a hablar sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos, esos derechos que son, para qué sirve eso, de dónde viene. Entonces, estos derechos, ¿qué son y para qué nos sirven? Bueno, estos derechos nos sirven primero para nosotros tenemos derecho a decir no. O sea, no nos gusta esto, nosotros no queremos esto, no me gusta, tenemos derecho a estar informados y a una educación con respecto a la salud sexual y reproductiva. En cuanto a la parte de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, en métodos de anticoncepción, de que todas las personas con capacidad para gestar puedan tener un acceso aplicado desde la diversidad, cuál es el mejor método que se aplica a cada una de las personas. Si realmente o no quiero tener una familia, si realmente o no quiero quedar en embarazo, si no quiero quedar en embarazo, cómo puedo acceder al aborto, ya que eso es algo legal antes de la semana 24, que más adelante junto con los métodos de anticoncepción les voy a hablar. También qué es lo que se hace en una atención o tener una adecuada atención si yo quiero iniciar un proceso de embarazo. También hablar sobre mi sexualidad, mi orientación sexual, mi identidad de género, poderme tener un desarrollo libre en cuanto a eso de una forma segura. También cómo poder tener prácticas sexuales seguras. También tengo derecho a tener como ese conocimiento, que eso está implicado hacia la parte de la educación, también de mis libertades sexuales, de con cuántas personas yo quiero estar, si quiero estar con una, si quiero estar con dos, si quiero estar con 10. Eso pues es cada quien vive sus libertades en la forma en la cual le plazca y hace parte de sus derechos. Sobre todo hay algo que me gustaría abarcar y es el tema del consentimiento sexual, de poder decir yo sí quiero o yo no quiero. Y cuando yo digo que no o que la otra persona le diga a uno que no, que sea completamente algo claro. Y que se pueda tener en claro, no influir en la decisión de la otra persona si quiere estar conmigo, conmigo, o no. Si yo obligo a esa persona a estar conmigo, ya sea generándole algún tipo de presión, manipulación o algo, eso es estar violentando a la otra persona. Y el hecho de que una persona le diga a uno de una forma insegura es que no sé, nosotros, no, si es un no sé, entonces es un sí. Eso es violar lo que es la decisión de la otra persona de querer o no estar con uno, ¿cierto? También hablan sobre el respeto y el conocimiento de mi cuerpo. ¿Cuáles son esos cambios que yo voy a tener? Si, por ejemplo, yo soy una persona con vulva, ¿cuáles son esos cambios que voy a tener? Si soy una persona que tengo pene, ¿cuáles son esos cambios que voy a tener? Si, por ejemplo, no me siento a gusto teniendo una vulva, no me siento a gusto teniendo un pene, ¿cuáles son esos cambios que se pueden hacer? ¿Cuáles son esos métodos a los cuales yo puedo acceder? Si, por ejemplo, no me siento cómoda con mi apariencia y cómo me ve la sociedad, qué es lo que yo puedo hacer para poderme sentir más cómoda, ¿cierto? Todo esto hace parte de esos derechos sexuales y reproductivos que les voy a hablar hoy. Sin embargo, me quiero enfocar un poco más en el tema del aborto porque ahora sale una nueva resolución. Y también en los temas de métodos anticonceptivos y el seguimiento que se le hacen a las personas que están como en ese proceso de embarazo también. También dentro de esos derechos sexuales y reproductivos hablan de cuáles son las infecciones de transmisión sexual, cuáles son aquellas infecciones de no transmisión sexual, cómo reconocerlas y cómo saber qué es un VIH, qué es una sífilis, qué es una gonorrea, qué es un virus del papiloma humano, qué es, por ejemplo, un herpes, por ejemplo, y cuáles son los diferentes tratamientos de cada una de esas, cuál es la cura de cada una de estas. Por ejemplo, en el tema del VIH se ha avanzado demasiado, inclusive ya se ha llegado a un punto de una curación. Por ejemplo, que lo que es la sífilis, que inicia primero como con una heridita que después desaparece,
Todo esto vamos a hablar sobre durante estos módulos en la parte de salud sexual y reproductiva, que es importante saberlo, ¿cierto? También es importante que dentro de estos métodos de anticoncepción hay unos métodos que son los métodos de barrera, que es el uso de condones, el uso de diles, el uso de, por ejemplo, los diles son como un guantecito que se ponen en cada uno de los deditos, pues como para evitar uno tener, por ejemplo, ese riesgo de infectarse. Y que también hay que tener en cuenta que la persona que utilice el condón, ya sea, por ejemplo, el condón uno que es redondito, que es para meter dentro de la vagina, o el condón que se mete pues en el pene, lo debe sacar en la persona quien lo usó. Es decir, si yo me coloqué el condón, por ejemplo, que es una bolita, yo misma tengo que meter los dedos y sacarlo, ¿cierto? De la vagina. Si la otra persona que tiene pene utilizó el condón, quien debe retirarlo soy yo, porque mis fluidos están por fuera de ese condón. Los dediles, si yo por ejemplo lo utilicé en otra persona, quien los debe retirar es la otra persona, porque tienen los fluidos de la otra persona en la parte de afuera, ¿cierto? Están también, por ejemplo, los tapabocas para hacer sexo oral. Están, que literalmente es un tapabocas que en el centro tiene un látex que sirve pues para hacer sexo oral, para tener otros tipos de prácticas. Existen otros que son como una toallita de tela muy delgada, muy fina, que se pone en la vulva, es decir, por fuera, que el pedacito de tela, hagan de cuenta que es como coger el condón, el que es larguito, se corta la punta, se corta la otra punta y después se corta así por la otra mitad y se extiende y queda como una telita cuadradita. Entonces eso se pone sobre la vulva. Entonces, ¿qué es? Esta es una pierna, esta es otra pierna y acá lo que ustedes ven acá es la vulva, ¿cierto? Entonces eso se pone lo que está en rojito en la telita. Entonces esto rojo que hay acá es lo que se pone para cubrir la vulva y así poder tener roce o mayor protección a la hora de tener una relación sexual, ¿cierto? Relación sexual coital. También, por ejemplo, hablan sobre cuáles son esas prácticas seguras que yo puedo tener con las diferentes personas. Entonces, en este módulo nos vamos a como enfocar en todo esto. En la parte de derechos sexuales y reproductivos, nosotros tenemos en cuenta que está, por ejemplo, el hecho de poder tener mi sexualidad y mi desarrollo sexual de una forma libre, ¿cierto? En cuanto a esa parte de desarrollo sexual y la parte de mi libertad, vamos a hablar de escoger con quién yo quiero estar, con cuántas personas quiero estar, si quiero tener una relación polígama, monógama o simplemente quiero tener encuentros casuales, hace parte dentro de mis libertades sexuales, ¿cierto? También si yo quiero o no formar una familia, ya que hay una diversidad en cuanto a la parte de la formación de una familia, sea desde una visión, por ejemplo, biparental, monoparental, heteroparental. Hay 14, 11 derechos sexuales en los cuales todas las personas hay un desconocimiento frente a ellos. Por ejemplo, está el derecho a escoger a quién yo quiero como pareja, con quién estar, si quiero estar con una persona, con 2 personas, con 3 personas, 4 personas, 5 personas o muchas más personas. Eso hace parte dentro de mis libertades sexuales. Lo mismo si yo quiero o no formar una familia y el tipo de familia que yo deseo tener, ya que existe una diversidad de familias. También cuál es el método anticonceptivo que se pueda acomodar a mis condiciones. Están dentro de su derecho saber cuáles son, si a través de pasta o a través de una inyección. Está también, por ejemplo, los métodos de barrera
que no tienen una eficacia de un 100%, pero sí tiene una eficacia mayor al 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que existe entre un 6 a un 4% de poder quedar en embarazo, pero igual aún así la efectividad es muy alta. También tengo derecho a conocer mi cuerpo, a conocer mi sexualidad, mi orientación sexual, mi identidad de género, mi identidad sexual, todo esto porque pues cada uno de nosotros somos un mundo diferente y un mundo diverso. Entonces nosotros mismos tenemos ese derecho a poder descubrir cada uno de estos ítems que dije anteriormente, sobre mi orientación, sobre mi identidad de género, sobre mi identidad de género, que no es lo mismo, que eso pues se los han comentado en otros videos, en otros módulos, entonces no entraré a profundidad en cuanto a eso. También mi derecho a respetarme y a que me respeten y a respetar a los demás también. Los demás también merecen respeto a las demás personas. Y en cuanto a la parte de métodos anticonceptivos, ¿cuál es el método que mejor se aplica a mí? Que eso pues se los hablaré más adelante. Hacia la parte de derechos sexuales y reproductivos, hay que tener en cuenta que como derechos nosotros tenemos al decidir no, que no quiero esto, no quiero lo otro, yo permito esto, yo no permito esto, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y también el derecho a una cosa que se llama el consentimiento sexual. Consentimiento sexual es saber si la otra persona o la otra persona desea estar conmigo o no, y es completamente válida que me diga que no, y eso sí, o sea, hay que tener en claro que esa persona realmente me dijo que no, no es que sí, pero no, o no, es que la verdad no sé, y que se entre a generar como un papel de influir en la decisión de la persona. O sea, hay que respetar esa autonomía. También de las libertades sexuales, de permitirle a esa persona si quiere estar, o de pronto uno une. Si yo quiero estar con una persona, con 2 personas, con 3 personas, 4 personas, 5 personas, también tengo derecho a estar informado, a educarme sobre temas de salud sexual y reproductiva, a tener métodos de anticoncepción que más adelante les voy a hablar un poco de ellos, a decidir si quiero o no tener una familia, ya que existen muchos tipos de familia, hay una diversidad bastante grande alrededor de la familia, que es un tema que no voy a entrar a profundidad porque es un tema bastante extenso. También el derecho a decidir si quiero o no abortar.